Saludamos a nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de la página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero. Gloria a nuestro Señor. San Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice así la palabra de nuestro Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Pues sí, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tome su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes el tema titulado ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? Dentro de los capítulos 6 y 7, amados hermanos, tenemos una riqueza de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas es conocer quién es un verdadero siervo de Dios y quién no lo es. Y la forma de saber quién es un verdadero siervo de Dios o quién es un falso siervo de Dios es conociéndolo por sus frutos. Los falsos profetas engañan a la iglesia, amados hermanos, haciéndose pasar por verdaderos siervos de Dios, que promueven la puerta ancha y el camino espacioso. Y ellos mismos revelan, amados hermanos, su debilidad. Ellos mismos revelan, amados hermanos, su identidad o su carnalidad. Por eso dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto quiere decir, amados hermanos, que en los posteriores tiempos habrá, amados hermanos, falsos pastores, habrá falsos apóstoles, habrá falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto quiere decir que habrá lobos rapaces, amados hermanos, vestidos ¿qué? De ovejas, haciéndose pasar por verdaderos siervos de Dios, que tienen el rostro de piedad, que aparentemente pueden tener un carácter de piedad, un carácter amable, un carácter dócil, humilde, pero por dentro, amados hermanos, están enmascarados. Por dentro, amados hermanos, son lobos rapaces. Y tarde que temprano, amados hermanos, esa máscara se quita y lo que está dentro en su corazón sale a flote. Por eso dice la Escritura, por eso dijo el Señor, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? ¿Acaso, amados hermanos, ustedes se puede recoger una fruta o se puede plantar una semilla o un árbol, amados hermanos, alrededor de muchas espinas, de muchos cardos? Lamentablemente no. Hay algunos que sí, pero lamentablemente no todos en su mayoría. El fruto, amados hermanos, cuando el fruto está, se crece en los espinos, en las espinas. ¿Qué es lo que pasa? Se va creciendo poco a poco, pero las espinas que pasan, lo va lastimando, lo va pinchando y se pudre. Y esa fruta no es lícito para comerlo. No es lícito para comer. Por eso dice, no se puede. ¿Acaso se recogen las uvas de los espinos o higos de los abrogos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo que da, amados hermanos, frutos ¿qué? Malos. Da frutos malos. Por eso dice la Escritura, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lamentablemente, amados hermanos, en estos siglos, hay muchos que se hacen pasar por siervos de Dios, que tienen el rostro de piedad, como dice la Escritura, pero que por dentro, amados hermanos, reflejan una carnalidad. Reflejan, amados hermanos, el espíritu del anticristo, porque el espíritu de Dios no lo tienen. ¿Y qué va introduciendo? ¿Qué es lo que le enseña a la iglesia? Les enseña, amados hermanos, la puerta estrecha, el camino espacioso. Porque cuando hay un camino espacioso, un camino muy ancho, ¿sí o no es fácil cruzar?
Si no es fácil caminar, va a decir, no, pues aquí está bien fácil caminar. No hay pierde, no hay ningún problema. Pero cuando el camino está muy angosto, hermanos, está muy angosto, muy delgado, sí es muy difícil cruzar. Y más si es una carretera donde pasan vehículos, es muy difícil cruzar, porque uno no se imagina si de acá o de allá abajo, de arriba o de abajo van a venir carros. No sé, uno nunca sabe. Y estamos ahí y caminamos con dificultad. Pero estos falsos maestros enseñan a la iglesia, amados hermanos, el camino espacioso. Esto quiere decir que no importa si usted y yo recibimos a Cristo, como quiera. Ya somos salvos, muchos dicen, ya somos salvos, somos elegidos por Dios y solamente nos resta pues seguir el evangelio como podamos. Al cabo, somos hijos de Dios, como muchos dicen. Esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No podemos decir que, hermano, usted ya recibió a Cristo, bueno, usted siga adelante, siga el evangelio como usted pueda, y al cabo pues es hijo de Dios, es escogido. Hay unos que nacen para bien, otros que nacen para condenación, otros que nacen para salvación. Al fin y al cabo pues no importa, pero es una gran mentira. No lo podemos aceptar, hermanos. Por eso dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. El evangelio, amados hermanos, ciertamente resulta para muchos difícil, pero no imposible, porque a pesar de que podamos cruzar diferentes tormentas, diferentes adversidades, Cristo el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar ¿qué? Frutos buenos. Pero lamentablemente, hermanos, esto no solamente es para identificar quién es un verdadero siervo de Dios. Esto no es solamente con los pastores. Esto no solamente es con los líderes, sino también dentro de la iglesia cristiana, dentro de los mismos miembros. Hay quienes dan frutos buenos y hay quienes dan frutos malos. Y para identificar quién es un verdadero siervo de Dios, quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo, ¿cuál es lo primero que debemos de conocer? ¿Cuál es la evidencia, amados hermanos, que tenemos que ver? Si alguien es un verdadero siervo de Dios o si alguien es un falso, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, amados hermanos, dentro de la misma iglesia de Cristo, debemos de conocer qué fruto estamos dando para el Señor. Debemos de conocer qué frutos estamos dando a la iglesia también. Y esto debemos de conocerlo a lo largo, amados hermanos, de los años que estamos atravesando. Los años que llevamos en el Evangelio. Quizás 5, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, qué sé yo. Pero a lo largo, amados hermanos, de su trayectoria en el camino del Evangelio, usted debe de analizar y reflexionar qué frutos está dando para el Señor Jesucristo. ¿Qué frutos está dando para Dios, amado hermano? Si usted está dando buen fruto o mal fruto. Y hoy, amados hermanos, veremos los frutos de un hijo de Dios y los frutos de un hijo del diablo. Como punto número 1 tenemos los frutos malos de la carne. Los frutos malos de la carne. ¿Cuáles son esos frutos de la carne, amados hermanos? Principalmente, como su nombre lo dice, las obras de la carne. Vaya usted que dice en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted puede ver ahí, amado hermano, cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Pero antes de leer a continuación el fruto del Espíritu Santo, estas son, amados hermanos, las obras de la carne. Porque la carne, amados hermanos, no quiere las cosas de Dios, por supuesto. La carne, amados hermanos, ¿en qué se enfoca? ¿En qué está viciado? En las pasiones carnales, en las pasiones juveniles, en los placeres de este mundo, en las riquezas de este mundo. Porque la carne, amados hermanos, no quiere orar. La carne, amados hermanos, no quiere doblar sus rodillas. La carne no quiere ayunar. La carne no quiere buscar de Dios. Porque está inclinado, amados hermanos, a las pasiones carnales. Está inclinado a los vicios de este mundo. Por eso, amados hermanos, hay una gran diferencia. Y todos los días, hermanos, estamos luchando con nuestra misma carne. Todos los días. Todos los días. No crea usted que un mes, no crea usted que un año, no crea usted que una semana. Todos los días. Luchamos con nuestra carne. Y es ahí donde usted y yo, amado hermano, tenemos que batallar. Tenemos que luchar. A pesar de que no tengamos ganas de ir al templo, a pesar de que no tengamos ganas de orar, no tengamos ganas de alabar a Dios, usted y yo tenemos que luchar para que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos tome por completo. Para que nuestra carne, hermano, se vaya debilitando. Y esto funciona, amados hermanos, con la oración y el ayuno. Su carne se debilita, ciertamente, su carne se debilita en el ayuno, pero su espíritu se va fortaleciendo más y más, amados hermanos. Y va a tener un anhelo más por buscar de Dios, un anhelo más por seguir a Cristo Jesús. Venga lo que venga. Pero el fruto de la carne, ¿qué son, hermanos? Las obras de la carne, como lo vimos. Son herejías, hechicerías, idolatría, disensiones, pleitos, contiendas, enemistades. ¿Cuánta gente, amado hermano, le gusta pelear? ¿Cuánta gente en la calle, hermanos, vemos? Ahora sí, digamos, y ahora sí, digamos, a viva voz, en vez de que estuviera ahí en lo íntimo, en lo secreto. No, quiere que todo el mundo se vaya, quiere que todo el mundo se entere de lo que uno está diciendo. Y ahí van en la calle peleándose, hermanos. Qué vergüenza, la verdad. Pero esos son, ¿qué? Las obras de la carne. Es el fruto malo. ¿Cuánta gente no le gusta pelear? ¿Cuánta gente es peleonera? Tienen un mal carácter. ¿Cuántas iglesias, hermanos, están siendo dirigidas por herejías? No por sana doctrina, por herejías. Porque tienen de pastor a alguien falso. Alguien que se hace pasar por un verdadero siervo de Dios, pero que realmente, amados hermanos, solamente da a demostrar su carne que su espíritu. ¿Y qué le dice la iglesia? No importa. Ustedes sigan el camino de Dios, sea como sea. Como quiera, Dios les ama. No pasa nada. Tienen la salvación completa. ¿Y acaso eso es cierto, hermanos? No. La salvación se pierde. Pero hay una doctrina, amados hermanos, que está siendo muy dañada para la iglesia. Muy dañina para la iglesia. La famosa doctrina de salvo, siempre salvo. Que muchos dicen, no, es que tú naciste para salvación, no importa lo que hagas, como quiera, pues tú eres salvo. Qué fácil, ¿no, hermanos? Que alguien que es nacido, ¿cómo se les puede decir así? Que alguien, amados hermanos, nace para salvación, pero en vez de acercarse a Cristo, se va al mundo, se va a la discoteca, disfruta de sus pasiones, se muere, y va ante la presencia de Dios y el Señor, ya me imagino yo, no, pues tú naciste para salvación, a pesar de que no me buscaste, naciste para salvación, no, pues entra el gozo de tu Señor. No, hermanos, eso sería injusto. O alguien que nació para condenación, está en el templo, recibe a Cristo y se esfuerza. Llega a partir y ¿qué? Se encuentra en el infierno y yo, ¿pero por qué? No, es que tú naciste para condenación, pues no se puede, a pesar de que recibes a Cristo. No, hermanos, eso sería una injusticia. Y el sacrificio de Cristo, ¿qué sería? Sería inválido, sería insuficiente. Y esto no es así, hermanos. Esto no es así. Todo aquel que persevera y permanece en el camino de Cristo, hermanos, es salvo por su gracia y por su misericordia.
Dice Mateo, amados hermanos, una advertencia: el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A su nombre. Entonces, hermanos, no podemos contradecir a lo que está escrito a la palabra de Dios. No podemos contradecir a lo que dijo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que me sigue como pueda, como quiere, este será salvo. ¿Acaso dice eso? No lo dice. Pero lamentablemente, muchos hermanos se están dirigiendo por las herejías y no por la doctrina de Cristo. No por las enseñanzas que ha dejado nuestro Señor en su bendita palabra. Por eso tenemos que hacer una gran diferencia, amados hermanos. ¿Qué fruto estamos dando usted y yo para Dios? No para mí, no para el pastor, no para los hermanos. ¿Qué fruto estamos dando para Dios? Porque lo que importa aquí es nuestra salvación. No por el pastor ustedes se van a salvar, o no por un hermano o por una hermana se va a salvar el otro. La salvación ciertamente es personal, pero ciertamente tenemos que estar en la armonía, en un mismo sentir, como lo hubo en Cristo Jesús. Aleluya. A su nombre. Elemento número 2. Los frutos de la carne. El que practica el pecado y la injusticia. Eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice la Escritura, amados hermanos, el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense, hermanos, qué duras palabras. Todo aquel que practica la injusticia y no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Y muchos dirán, hermano, pero ¿cómo es que dice la Escritura que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar? Entonces quiere decir que somos perfectos. De ninguna manera. El apóstol San Juan se refiere, amados hermanos, a los pecados que usted y yo sabemos que están mal. Y si sabemos que están mal, lo hacemos. Hermanos, pobre de nosotros, porque sabemos. Ciertamente somos pecadores, pero somos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Claro, ya no hacemos lo que antes hacíamos. Pero ciertamente, quiera o no, hermanos, pecamos, pero inconscientemente. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces decimos cosas y nosotros pensamos que no ofenden a nadie, o no es un insulto, o no es una ofensa hacia Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos redarguye, hermanos. El Espíritu Santo nos dice, no, tú hiciste mal, pecaste a Dios, ofendiste a Dios. ¿Y qué acudimos? Acudimos ante la presencia de Dios. Señor, perdóname, yo no sabía que eso te ofendía. Señor, ayúdame a no volver a hacerlo. Pero aquellas cosas, hermanos, que sabemos que están mal y lo hacemos, dice la Escritura, le es pecado. Le es pecado. Y ciertamente nos detenemos y refrenamos nuestra carne. ¿Por qué? Porque es la Escritura que la simiente de Dios está en nosotros. Ahora se puede decirlo así, entre comillas, se nos puede decir, será imposible ofender a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos dice y nos advierte, está mal lo que haces. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos redarguye. El Espíritu Santo nos exhorta a seguir adelante. Nos exhorta, amados hermanos, a refrenar nuestra carne, a refrenar nuestra lengua y a escuchar con atención lo que dice la palabra de Dios. Pero dice que aquel que practica el pecado y la injusticia no es de Dios. Y por supuesto, el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque yo cómo puedo decirle, hermanos, no escuchen herejías. Si en vivo están escuchando herejías,
¿Cómo les puedo decir yo no escuchen herejías? Si el pastor está mal, si el pastor está si el pastor está diciendo herejías. Por eso, amados hermanos, tenemos que marcar la diferencia del mundo, porque el mundo ahora nos señala. Ahora el mundo, hermanos, sabe que somos cristianos. El mundo sabe, amados hermanos, que no podemos ser iguales que ellos. Debe haber una diferencia total. Por eso dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Y ciertamente, si nosotros amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, hermanos, estamos dando fruto para Dios. El fruto del amor. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos ni siquiera ver al hermano que está a nuestro lado? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si al que vemos, hermanos, ni siquiera Dios te bendiga, ¿cómo estás? O ni siquiera una palabra de aliento, hermano, sigue adelante. A lo mejor tú estás pasando una prueba, no lo sé, pero sigue adelante, sigue adelante. Hermano, vamos hacia adelante, sigamos orando, sigamos ayunando, Dios con nosotros. Pero si no hacemos eso, si no mostramos amor por nuestro prójimo, hermanos, entonces, dice la Escritura, este no es de Dios. Entonces este no es de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que practica la justicia y ama a su hermano, ese quiere decir que está en la luz de Cristo Jesús. Aleluya. Pero ¿cuál es el fruto de la carne? Todo aquel que practica el pecado y hace ¿qué? La injusticia. Y a pesar de que muchos están en la iglesia, pero ven el pecado como algo normal. Pero todo aquel que es hijo de Dios, hermano, ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios está ahí, en el corazón, y dice, no lo hagas, no lo hagas. Eso ofende a Dios. O a veces, hermanos, pecamos inconscientemente y dicen, ay, Señor, perdóname, no sabía que esto te ofendía. Pero inconscientemente, no conscientemente. No conscientemente. En teología se le conoce, amados hermanos, como pecados de omisión y pecados de comisión. Simple y sencillamente. Ciertamente, como les decía, a pesar de que el Espíritu de Dios ya está en nosotros, hermanos, seguimos pecando. Pero no como lo hacíamos antes, por supuesto. No nos deleitamos. ¿Qué sentimos? Exhortación. Sentimos feo. Sentimos que también Dios se aleja de nosotros. Pero acudimos rápido ante la presencia de Dios. Señor, perdóname. Yo no quise ofenderte. Yo no sabía que era esto. Perdóname. Ayúdame a no volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en esa persona. Está en esa vida. Por eso ya el Espíritu Santo, hermanos, dice, no, ya no. Ya no puedes pecar de esa manera. Ya no puedes seguir así. Tienes que cambiar. Los frutos malos de la carne. Elemento número 3. El que está en tinieblas y no ama a su hermano. Ahora vaya a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice la Escritura, amados hermanos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿cuál es el fruto malo de la carne, amados hermanos? El que está todavía en tinieblas. Y aún conociendo la luz de Cristo, pero todavía la luz de Cristo no le ha llegado a su corazón y hace lo que hace. Todavía está en tinieblas. Todavía está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 9 al 11. Fíjense bien, amados hermanos, todo aquel que no ama a su hermano, dice entonces, ¿qué quiere decir? Que está en tinieblas. Y no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aleluya. Porque Dios es amor. Pero dice que todo aquel que anda a luz, pero practica el pecado, no ama a su hermano, quiere decir que entonces no está en la luz de Cristo. ¿Está qué? En tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Hay mucha gente, hermanos,
que por más que le hacemos ver las cosas, por más que le decimos que eso es pecado, ellos lo ven normal. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos, porque Satanás arranca de ellos la palabra de Dios y no permite que el mensaje de Dios haga en el feto, en el corazón de esa alma. Igual pasa con los cristianos. Si vemos que una iglesia, amado hermano, ya no está en la dirección de Cristo, ya no sigue la dirección de Dios, por más, hermano, que Dios que se haga manifestar y nos diga, no, ese lugar no está ahí. Muchos hermanos que no leen su Biblia, no, pero aquí está bien, no hay ningún problema. Sigamos a Cristo, no al hombre. A veces nos desgastamos con esa frase, o a veces nos desgastamos diciendo, es que no hay iglesia perfecta. Es que no hay iglesia perfecta. Por supuesto que no, hermano. Pero nosotros tenemos que seguir a una iglesia que sigue las huellas del Maestro. Aleluya. Tenemos que seguir, amados hermanos, a aquella iglesia que sigue las pisadas de Cristo, que sigue la doctrina verdadera de Cristo Jesús. Aleluya. Y toda iglesia que da un fruto, a esa iglesia debemos de seguir. Por eso dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchas iglesias que hasta acá en la pared dice Jesucristo es el Señor. O hay muchos dicen que acá en la pared dice Dios es amor o Cristo vive. Suena muy bonito. Pero no importa la decoración. Es lo de menos la decoración. Lo que importa es que la iglesia siga la dirección de Cristo Jesús. La dirección del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que importa. No importa tanto el lugar, no importa si el lugar es de lujo, si el lugar tiene si el lugar tiene 5 pisos, 3 pisos, qué sé yo. Eso es lo de menos, hermanos. La iglesia no la forma un templo, la iglesia la forma usted y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo formamos iglesia de Cristo. ¿O iglesia de Cristo es aquellos que están ahí, las construcciones? No. No. Muchos dicen, es que yo voy a la iglesia. Pero ese es un término, ahora sí digamos, católico. Yo voy a la iglesia. Pero que no, la que está aquí en la Zapata. ¿Esa es iglesia? Sí, porque... ¿Pero qué es iglesia? ¿Pero qué es iglesia? Si le preguntamos a él, ¿pero qué es iglesia? No, pues la dirección que está ahí en la Zapata, en la construcción. Pero solamente se ubican ahí por la construcción. Nosotros decimos, bueno, yo voy al templo. Voy al templo. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia somos usted y yo, los hermanos en Cristo. No es la construcción. Lo correcto es decir, hermanos, vamos al templo. Vamos al templo. Aunque también el templo, ¿qué es? Nuestro cuerpo. Templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, pero todos aquellos que por más que se les dice, hermanos, es que ahí no es de Dios, es que no lleva la dirección de Dios. No, es que hay que seguir a Cristo, no hay que seguir al hombre. O es que no hay iglesia perfecta. Sabemos que no hay iglesias perfectas. A pesar de que hay iglesias de sana doctrina, hermanos, mire, va a haber ahora sí uno que otro defecto, problemas. Pero eso no quiere decir que vamos a estar en un lugar donde no hay presencia de Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de los problemas, busquemos de Cristo Jesús. A pesar de que muchos es que no hay iglesia perfecta, pero la iglesia de Cristo tiene que seguir al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Si usted ve, hermano, que un lugar o una iglesia que no sigue la dirección de Dios, ¿qué hace ahí entonces? Y si Dios le ha dado evidencias, ¿por qué no abrimos los ojos? Porque nos gusta más que las tinieblas que la luz de Cristo. Porque lamentablemente nos gusta más la mentira que la verdad. Por eso bien dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Amén, gloria a Dios. Cristo ofrece libertad, no ofrece esclavitud. Pero todo aquel que anda en luz, pero aborrece a su hermano, quiere decir, hermanos, que está en tinieblas. Quiere decir que realmente no ha conocido verdaderamente a Dios. Y un ejemplo que tenemos, hermanos, ¿cuántos años podemos pasar? 15 años, 20 años.
Y si somos las mismas personas, hermanos, de antes, quiere decir que estamos dando frutos malos. Quiere decir que somos árboles malos. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Todo árbol malo es cortado y echado al fuego. Hermanos, no seamos leña para el infierno. No seamos leña. En ese lugar, ¿cuántas almas, hermanos, piden a gritos otra oportunidad? Y Dios, que es poderoso, Dios es que es omnisciente, que dice, demasiado tarde. Demasiado tarde. Fíjense, si Dios, hermano, en ese lugar ya no puede hacer nada, ¿acaso pueden los que rezan, acaso puede el sacerdote o el papa sacarlos de ahí? No. Si el mismo Dios, hermanos, dice, no puedo hacer nada por ti, ya es tarde. ¿Cómo un sacerdote, un ser humano puede hacerlo? Es imposible. Y muchos solamente dicen, debía hacer eso, debía hacer otro. Sabían, pero no lo hicieron. Y le consideraban, ¿qué? Como pecado. ¿Qué fruto, amados hermanos, estamos dando para Dios? Les digo, no solamente, no es que den fruto para mí, no es que den fruto para los hermanos, principalmente es para Dios, porque la salvación, amados hermanos, costó a precio de sangre. Y todo aquel que pisotea la sangre de Cristo, hermanos, cuentas va a dar a Dios. Cuentas va a dar a Dios. ¿Por qué? Porque parece que estamos jugando. Y aquí esto no es un juego. Esto no es un juego. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? Y aún así, hermanos, somos los mismos, no crecemos. Porque no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón. Estos son los frutos malos de la carne. El que practica el pecado y la injusticia, el que está en tinieblas y no ama a su hermano, y el que hace, por supuesto, las obras de la carne. Y dice, y otras cosas semejantes a estas, de los cuales os amonesto, los que practican, no heredarán el reino de los cielos. Pero ahora, como punto número 2 tenemos los frutos buenos cuando seguimos a Dios. Los frutos buenos cuando seguimos a Dios. ¿Y cuáles son los frutos buenos, hermanos, de un hijo de Dios? El fruto del Espíritu Santo. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ahora sí en sus versículos 22 y 23. Dice la escritura, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Encuentra una diferencia? Uy, hermanos, una diferencia muy grande, la verdad. Una diferencia muy grande. Es totalmente a lo contrario a las obras de la carne. El fruto del Espíritu Santo, lo primero que marca la Escritura es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En eso se identifican los hijos de Dios y los hijos del diablo. En eso se identifican los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Porque ciertamente hay verdaderos y falsos. Pero cuando se les menciona adoradores no significan aquellos que dirigen la alabanza. No me refiero a eso. O aquellos que tocan instrumentos, tampoco. Cuando se refiere a los verdaderos o falsos adoradores, ¿a qué se refiere? A los que verdaderamente, hermanos, rinden su vida totalmente a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Esos son los que son los verdaderos adoradores. No solamente es cantar, levantar las manos o aplaudir en el santuario. Eso no es. Un verdadero adorador, hermanos, es todo aquel que rinde su vida por completo a Cristo Jesús. Aleluya. Aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y no se deja llevar por el sistema de este mundo. No se deja llevar por las vanidades o por querer encajar en la sociedad. Y una característica de los frutos de la carne es que el hombre, amados hermanos, siempre va a querer encajar en la sociedad. Sin importar lo que venga. Pero quieren encajar en la sociedad. Pero es bueno y es mejor, hermanos, estar bien con Cristo Jesús. Aunque el mundo nos apedree.
Porque cuando el mundo, hermanos, cuando queremos encajar en el mundo, ¿qué pasa? Nos aplauden, nos reciben bien. ¿Y con Dios? Vamos a perder. Perderemos nuestra salvación. Pero todo aquel, hermanos, que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y debe ser una evidencia. Debe ser una evidencia en nuestra vida, a pesar de los años que crucemos en el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Porque hay mucho estancamiento. Porque realmente, hermanos, no quieren entregar su vida al Señor. No hay temor de Dios en ellos. Por eso la pregunta, ¿qué fruto estamos dando para Dios, amados hermanos? El fruto del Espíritu Santo es este, hermanos. Contra tales cosas no hay ley. Esa es una característica que debe tener un hijo de Dios. Elemento número 2. Los frutos buenos cuando seguimos a Dios. Elemento número 2. Los que son guiados por el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo. Porque el hombre, amados hermanos, ¿qué es lo que decide? Su propia sabiduría. Quiere seguir su vida con su sabiduría humana. Pero todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén, aleluya. No nos tiene que mover la carne. No nos tiene que mover la emoción. Nos tiene que mover el Espíritu Santo de Dios. La iglesia, hermanos, debe de aprender a discernir entre lo santo y lo profano. La iglesia debe aprender, amados hermanos, qué frutos estamos dando. ¿Qué frutos se está dando para Dios? ¿Frutos buenos o frutos malos? La iglesia tiene que conocer, amados hermanos, si realmente seguimos a Dios o hay algo que nos hace falta. Porque ciertamente hay algo que nos hace falta. Hay quizás algunas áreas de nuestras vidas que no las hemos entregado al 100% hacia el Señor Jesucristo. Pero hoy es el momento, hermanos, de entregarle todo de nosotros. Como dice este himno, todo a Cristo, yo me rindo. Amén, aleluya. Pero tenemos que ser guiados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Y más atrás, hermano, dice la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué, hermanos? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. A su nombre. Si usted se ocupa, amados hermanos, en las cosas de Dios, hermanos, esto trae vida eterna y paz verdadera. La paz de Dios. Pero si nos ocupamos en las cosas de la carne, si estamos dando frutos malos, frutos carnales, ¿es qué? ¿Qué acarrea? Muerte eterna. Principalmente nuestra muerte física. Todos nosotros algún día vamos a partir. Pero la diferencia está en que si alguien se ocupa de la carne, hermanos, se va a encontrar en un lugar de tinieblas, de muerte eterna, de fuego eterno. Y por más que diga otra oportunidad, lamentablemente no se puede hacer nada. Pero cuando nos ocupamos en las cosas de Dios, a pesar, hermanos, de que vengan las luchas, a pesar de que vengan las pruebas, amados hermanos, nos enfocamos en las cosas que no se ven. Grande recompensa tendremos en el reino de los cielos, porque en este mundo somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra patria está en la nueva Jerusalén celestial. A su nombre. Dice el Señor, estimada es la muerte de sus santos. Cuando muere, amados hermanos, cuando parte una persona que ha conocido a Dios y que es firme, los ángeles de Dios ahí están, amados hermanos, para llevarse esa alma. Pero cuando alguien muere rechazando a Cristo, estando en pecado, no vienen los ángeles de Dios, vienen los ángeles de Satanás y se llevan esa alma. Se llevan esa alma para el infierno.
Por eso, ¿qué fruto estamos dando? Como les había dicho en los temas pasados, en el tema de quién debe controlar mi barca, permita, hermano, que su barca la controle el Espíritu Santo. Permita que su barca, hermanos, el capitán sea Cristo Jesús. No sea usted, no sea su sabiduría humana. Dice Proverbios, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Pase lo que pase, amados hermanos, Dios siempre llega a tiempo. Aleluya. Los procesos de Dios por naturaleza son lentos, pero esto es para probar nuestra fe, porque nuestra fe se prueba con fuego. Esto es necesario, hermanos, para seguir perseverando en el Señor. Nos prueba para que nuestro fruto, hermanos, sea para bien o sea para mal. Número 3 y último. Los frutos buenos cuando seguimos a Dios. ¿Cuál es lo que caracteriza, hermanos, de un hijo de Dios a un hijo de las tinieblas? Es que cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios, lucha tras lucha, prueba tras prueba, y seguimos adelante, llegará un día, amados hermanos, en que usted y yo seremos investidos del poder del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 4. Versículos 29 al 31. La iglesia primitiva, amados hermanos, apenas comenzaba. Los apóstoles, amados hermanos, tenían la promesa del Espíritu Santo. Y apenas la iglesia empezaba, pero no todos tenían la promesa. Óigalo bien, no todos tenían la promesa. No todos la tenían. Pero cuando vieron la aflicción, cuando vieron la amenaza de los fariseos, tomaron una decisión de orar al Padre Celestial, de clamar a Dios. ¿Y qué es lo que dijo la iglesia? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. Hablan con denuedo, con confianza la palabra de Dios, amados hermanos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Qué era lo que pedían, amados hermanos? Valor y confianza. Pero no se esperaban que el Espíritu Santo llenara toda la iglesia. Pero ¿cómo fue esto, amados hermanos? Es que la iglesia poco a poco ya estaba dando el fruto bueno. Ya estaba dando fruto de arrepentimiento. Ya estaba dando el fruto del Espíritu Santo. Y cuando se llegó a esa prueba, ¿qué pidieron? Valor y confianza. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo, amados hermanos, los invistió de poder a todos aquellos. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos quieren ese poder? Aleluya. ¿Cuántos quieren ese poder? Yo anhelo ese poder, aleluya. Yo anhelo ese poder maravilloso. Oh, hermano, cada día que recuerdo ese día glorioso, cuando fui investido de poder, hermano, yo quiero y anhelo, hermano, amado hermano, que todos ustedes conozcan y sientan ese poder del Espíritu Santo. Yo no me olvido de ese día para mí es muy especial y yo quiero, amado hermano, que ustedes lo experimenten. Y aquellos que lo han experimentado, hermano, pidámosle a Dios que lo volvamos a experimentar, aleluya, que lo volvamos a experimentar. Y hay que decirle, Señor, déjame sentir como te sentí en aquella vez que tú me bautizaste con tu Espíritu Santo, aleluya. Y a pesar de que seamos inmersos de poder, hermano, siga dando el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nos falta también. Para tener, amados hermanos, el fruto del Espíritu Santo, primeramente hay que batallar con nuestra carne, hay que luchar, hay que perseverar. E insistir al Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Para que así, amado hermano, cuando vengan las pruebas tan fuertes, cuando venga una prueba tan fuerte, ya usted investió de poder, hermano. Usted tiene que saber lo que tiene que hacer, pero con la guianza del Espíritu Santo, no con la guianza de su carne, no con la guianza de su sabiduría. Todo esto es con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que caracteriza, por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto, hermanos, estamos dando?
¿Cuántos años estamos en el Evangelio y todavía no hemos aprendido a dar un buen fruto para el Señor? Si en esta hermosa mañana usted quiere dar frutos buenos, hoy ríndase a Dios, hermanos, y entréguele toda su vida y dígale, lléname con tu Santo Espíritu para no ser el mismo. Dígale en esta hermosa mañana, cambia, Señor, cambia mi vida en esta hermosa mañana. Pónganse de pie, amados hermanos. Pónganse de pie. Dios les bendiga en gran manera, amados hermanos. Esperamos que esta predicación haya sido de gran edificación para cada uno de ustedes. La paz de Dios.